Bueno, el día de hoy vamos a ver las fracciones algebraicas, vamos a comenzar con ellas. Em, lo primero que vamos a ver, si ven ahí en su libro, si alguien anda el libro ahí, me dice por favor el número de página que es. Espérame, aquí lo ando yo. Es que lo ando en PDF el libro. La página 93, Lick. La página 93, ok. Fracciones algebraicas, hay un tema que se llama simplificación, multiplicación y división, están en el mismo tema. Si pueden ver, ahí en el título están las tres operaciones. Es porque prácticamente viene siendo lo mismo. Y es factorizar y simplificar. Por eso les decía que para el tema fracciones algebraicas es indispensable poder factorizar, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo es que se simplifica una fracción algebraica. Vamos a ver cómo se simplifica. Voy a tomar como ejemplo uno de los ejercicios que están ahí. Le puse uno, pero no tiene esa numeración ahí en el libro. Ahí la miran cuál es. Es este. Esta es una fracción algebraica. Vamos a ver cómo se simplifica. Bien. Se simplifica cancelando, pero hay algo muy importante que deben de recordar que habíamos visto en el periodo pasado en cuanto a cancelar términos en una fracción, ¿verdad? Si es términos no se puede, ¿verdad? Solo factores. ¿Cómo así? Les había puesto, me acuerdo que en el tema de factorización, un ejemplo con 6 más 2 sobre 2, ¿verdad? Miren, es una suma. Estos dos son términos. Términos es que están separados por un signo, ya sea menos o más, son dos términos. Si son factores, están pegados, ¿verdad? Estos son términos y estos son factores, ¿verdad? Entonces miremos la diferencia entre los dos. Si yo cancelo esto y digo que me queda 6, o digo 2 entre 2 es 1, más 6 son 7, también podríamos pensarlo así, pero no es así. Miren que si yo hago la suma, 6 más 2 es 8 y 8 entre 2 es 4. Entonces vemos que no es lo mismo, ¿verdad? ¿Verdad? No es lo mismo. Ahora, ¿qué pasa si son factores? Si son factores y yo cancelo, me queda 6. También 2 entre 2 es 1, 1 por 6, 6. Y si yo hago la multiplicación, 6 por 2, 12. 12 entre 2, 6. Miren que ahí todo coincide, ¿verdad? Entonces recuerden que cuando hay sumas o restas no se pueden cancelar términos, solo se pueden cancelar factores, ¿verdad? Quiere decir que esta X de arriba yo no puedo cancelarla con una de abajo y decir que arriba me queda una. Y dividir menos 9 entre 3 tampoco, ¿verdad? No se puede hacer eso. Solo si fueran factores. Entonces por eso necesitamos factorizar para tener factores y poder cancelar, ¿verdad? Por eso necesitamos tener factores para cancelar. Entonces, de entrada, recuerden, los términos no se pueden cancelar, solo los factores. Por eso necesitamos factorizar estas expresiones algebraicas. Acuérdense siempre de este ejemplo de que cuando hay sumas o restas, así cancelar individualmente con algo abajo, aunque sea el mismo número, no se puede. Bueno, entonces hay que factorizar. Entonces aquí es donde entra en juego lo que aprendimos en la semana pasada de factorización, ¿verdad? Puede aparecer cualquiera de todos los casos, ¿verdad? Bueno, cuando son binomios, cuando son dos, siempre piense, si no hay factor común, piense en cubos o cuadrados, porque no hay otros más, porque agrupamientos se ocupan 4 y para el tanteo se ocupan trinomios, o sea, 3 términos. Entonces, cuando son dos, si no hay factor común, piense si son o cubos o cuadrados. ¿Verdad? Bien, aquí en este caso, ¿qué sería? X menos 3. Diferencia de cuadrado. Diferencia de cuadrados, ¿verdad? X menos 3, X más 3, ¿verdad? Muy bien. Como los dos dijeron. Hay un muchacho que dijo, ¿cómo se llama? Estaba diciendo Yo fui el Walter, ¿no? ¿Y la señorita? Isabela. Isabela.
Muchas gracias. Bueno, entonces, como bien nos dijo Walter, ¿verdad? Y también Isabela, es una diferencia de cuadrado y factorizado queda x menos 3, x más 3. Vemos el de abajo y vemos que no hay factor común y tampoco hay cubos ni cuadrados, ¿verdad? Es la única posibilidad que hubiera factor común o cubos o cuadrados, porque para binomios, cuando son dos, recuerden, si no hay factor común, piensa en cubos o cuadrados. Y si no hay ninguno de los tres, o sea, si la x no tiene un exponente 2, 3, o cualquiera de cubos o cuadrados, ¿verdad? Pues no. El número también, el 3 no es cubo, no es cuadrado. Entonces, esa expresión no se puede factorizar. Entonces, las expresiones que no se puedan factorizar, usted solo las pone como un factor por sí solo, ¿verdad? O sea, lo encierra en un paréntesis. Y ya estuvo. Bueno, entonces cuando ya está todo factorizado, entonces ya podemos ver que podemos cancelar. Lo que no se pueda factorizar lo encierra en paréntesis, ¿verdad? Para ver si hay algo arriba que ya esté como factor que se pueda cancelar con él. Y vemos que sí, ¿verdad? Miren, se puede cancelar este con este. Y solo me queda entonces x menos 3. Esta es la expresión, entonces, el resultado, ¿verdad? De simplificar. X cuadrado menos 9 es sobre x más 3. ¿Verdad? Cuando solo hay una fracción, así es, ¿verdad? Usted simplifica de esta manera, factoriza lo que se pueda y cancela lo que se pueda. Aquí hay otro ejemplo en donde solamente hay una fracción. Cuando hay dos o más fracciones, cuando ya estamos multiplicando o dividiendo. Y la diferencia con el de ahorita es que van a haber más fracciones, pero el procedimiento es el mismo. Usted va a factorizar lo que se pueda y cancelar lo que se pueda. Por eso, ambos temas están en el mismo, bueno, las tres, simplificación, multiplicación y división, están en el mismo tema porque al final viene siendo lo mismo. Factorizar y cancelar. Miren, este también está ahí en los ejercicios del libro. Este es otro caso, que también solamente hay una fracción, ¿verdad? Ya vamos, después de este, vamos a hacer ejemplos cuando hay varias fracciones, cuando ya están multiplicándose y cuando están dividiéndose. Bueno, al igual que el ejercicio anterior, vamos a ver si hay algún caso de factorización que se presente. Y miren, siempre recomiendo lo siguiente. Siempre piense primero en factor común. Si no hay factor común y es trinomio, entonces puede ser tanteo, simple o especial. Si no hay factor común y son binomios, entonces pueden ser cubos o cuadrados o ninguno. Y si no hay factor común y hay 4, entonces es agrupamiento. Siempre piense de esa manera para factorizar en ese orden. Por ejemplo, en el de arriba, aquí son 3, entonces probamos primero si tiene factor común. Y si no hay factor común, pues miramos si es tanteo. Pero siempre primero factor común, recuerden. Perdón, es que me pica la garganta. Bueno. 6, vemos que solo ver los 24 y el 6 tienen sexta. ¿Va que tienen factor común? Vamos a hacerlo aquí. ¿Cuál es el factor común? 6, ¿verdad? Letras no hay. Entonces todos estos dividámoslos entre 6 y los vamos poniendo ahí. Ayúdenme ahí. Vamos a ver cómo van quedando dentro del paréntesis. Sería x al cuadrado Gracias, Julio. más 4x más 4. Ajá, x al cuadrado. Espérense. Espérense, lo voy a borrar aquí porque esto que estoy en rojo, esto no es, esto es que lo estoy haciendo aparte. Espérense, voy a borrar este igual. 6, queda x cuadrado, muy bien, x al cuadrado más 4x más 4, ¿verdad? Y dentro del paréntesis todavía hay que probar algo más. Digo probar porque si es trinomio y tiene la forma, ¿verdad? Un polinomio de grado 2,
hay que probar si se puede seguir factorizando por tanteo. Tanteo simple sería. Probemos a ver. Y si no, pues lo dejamos como está. Vamos a ver, voy a probar. La x cuadrada pongo una aquí y otra acá distribuidas. Y busco dos números que multiplicados me den 4 y que sumados me den 4. Porque son positivos los dos, ¿verdad? Más por más da más. Ujú. 2 por 2. 2 por 2, ¿verdad, Isabela? Muy bien. 2 y 2. Excelente. Entonces sí se pudo. Entonces se factoriza completamente. En este caso ocupó dos casos. Factor común y tanteo. ¿Qué pasaría si solo factorizo por un caso, pudiendo haberlo hecho por dos casos? Lo que va a pasar es que no va a estar completamente factorizado y eso puede generar que no se le cancele algún término que se pudo haber cancelado, ¿no? Pero siempre hay que factorizar completamente. Entonces el de arriba quedó así. Ahora vamos por el de abajo. Y siempre le voy a repetir lo mismo, ¿verdad? Siempre que pueda se lo voy a repetir. Si no hay factor común y es un binomio, entonces busque diferencia de cuadrados o de cubos. Y si no, pues ninguno. Entonces busco factor común y si hay, los dos tienen mitad. 2. Ajá, exacto. 2, ¿verdad? Y 8 entre 2, 4. ¿Se puede seguir factorizando lo de adentro del paréntesis? Miremoslo a ver. Por diferencia de cuadrados, creo. Sí, muy bien. Vamos a ver si es diferencia de cuadrados. Los dos son cuadrados, o sea, tienen raíz exacta los dos. X al cuadrado, sí. 4 también. Y muy importante, es un menos, o sea, es diferencia. Recuerden que suma de cuadrados no hay. Así que si es suma de cuadrados, solo se copia, ¿verdad? O sea, si aquí hubiera un más, esto no se puede seguir factorizando porque suma de cuadrados no hay, ¿verdad? Bueno, entonces sí se puede. ¿Cómo quedaría factorizada la diferencia de cuadrado que tenemos ahí? X Ujú. X y 2 son las raíces, ¿verdad? Entonces armamos dos factores, X menos 2 y X más 2, como nos dice la fórmula. Con las raíces cuadradas de los dos armamos una resta y una suma, multiplicándose. Entonces, espérense, aquí lo voy a poner en rojo. Sería 2, que salió del factor común. Y los factores de la diferencia de cuadrados, X menos 2 y X más 2. Y están completamente factorizados los dos. Entonces, una vez que ya está completamente factorizado, pues ya podemos simplificar. 6 entre 2 es 3, ¿verdad? Los de afuera. ¿Qué más podemos cancelar? X más 2. Ujú, con este de aquí abajo. Y arriba me queda X más 2, abajo X menos 2. Esos ya no se podrían cancelar. Entonces solo van a quedar ahí X más 2. Fíjense que aquí no puse aquí arriba no puse X más 2 al cuadrado, que también se puede. Porque como voy a buscar cancelarlo, mejor que estén separaditos. Pero se puede poner X más 2 al cuadrado cuando queden iguales, ¿va? Bueno, aquí abajo X menos 2. Y esos son los que quedan. Una vez que usted canceló lo que se pudo, este 3 es el resultado de dividir este 6 con este 2, ¿verdad? Una vez que usted canceló lo que se pudo, lo que quede y en el lugar en donde está, ahí se va a quedar. Por ejemplo, lo que queda en el numerador ahí se queda y lo que queda en el denominador también ahí se queda. No hay que hacer nada más. Ese sería el resultado. ¿Verdad? Bien. Bueno, Licenciada, ajá. Sí. tengo una pregunta. Sí. ¿Qué hizo con ese 8 del 2x a las 8? Mi pregunta es solo lo del 8.
¿Qué se Lo hizo del con ese 8. número? Ah, ok, es que mire, cuando se sacó factor común, que los dos tienen mitad, entonces la mitad es 2. El procedimiento después del factor común es abrir un paréntesis y dividir cada uno de ellos entre 2. Entonces 2x a la 2 entre 2 queda x cuadrado y menos 8 entre 2 queda menos 4. ¿Verdad? Y eso fue lo que pasó con el 8. Ok, gracias. A la orden. ¿Alguna otra pregunta antes de borrarlo? Bueno, vamos a hacer ahora uno de multiplicación. Voy a poner este que está aquí. El de multiplicación viene siendo lo mismo, solo que hay más fracciones. Pueden ser 2 o más, ya de 2 en adelante. Los que hicimos ahorita solo había una fracción, ¿verdad? Bueno, como ejemplo 3 voy a poner este ejercicio. Ahí en el libro los que lo tienen pueden ver qué número tiene ahí. Yo lo voy a copiar completamente. X cuadrado menos x menos 6 sobre x a la 3 más 8 por, miren, ahora tiene un por x al cuadrado más 3x más 9 y abajo x a la 3 menos 27. Entonces pasamos aquí estas líneas. Miren que entonces a diferencia de los dos que hicimos ahorita es que hay más fracciones. Cuando hay multiplicación, ¿verdad? Pueden haber varias fracciones de 2 en adelante. Pueden haber 2, 3, 4, etcétera. Las que sean, porque en la multiplicación no hay límite de términos. Solo que por ejemplo, no les va a aparecer ni en el libro ni en el examen uno que tengan unas 4 o 5, ¿verdad? Que sean muy difíciles de factorizar y todo porque eso sería muy largo, ¿verdad? No porque no lo puedan hacer, sino porque es muy largo para un examen. Pero sí, de 2, de 3, sí, ¿verdad? Incluso de 4 que no sea tan que haya tanta factorización ahí. Bueno, entonces miremos ahí, aquí son 2. Entonces lo mismo que hicimos en el anterior, vamos a ir viendo cada numerador, cada denominador, a ver si hay casos de factorización y factorizarlo. Y cuando ya esté todo listo, cancelar lo que se pueda. Me da bien. Voy a ir haciendo la factorización. Miren, voy a poner aquí igual. Voy a dejar aquí vacío. Miren, esta línea ya la pueden hacer hasta acá. E ir poniendo todo lo de arriba factorizado pegadito. Y todo lo de abajo factorizado pegadito. Porque como es multiplicación, va pegado. Entonces ya podemos dejar de poner este punto y poner todo corrido pegado. Pero cuando estemos factorizando, ¿verdad? Cuando ya hayamos factorizado. Vamos a empezar con el primer numerador. X al cuadrado menos x menos 6. Si no hay factor común y es trinomio de grado 2, es tanteo, ya sea simple o especial. Entonces miremos, es trinomio. Entonces miramos, si hay factor común, vemos que no. Entonces sería tanteo. ¿Y cuál sería, simple o especial? Simple. Simple, ¿verdad? Muy bien. Por el coeficiente de la x cuadrado, que es 1. Entonces, 1 con x. Esa x cuadrado la distribuye en dos partes. Pero primer signo menos. Segundo signo menos por menos da más. Y busco dos números que multiplicados me den menos 6 y que restados me den menos 1. Ya tengo los signos. Uno debe ser negativo y el otro positivo. ¿Qué número sería? 3 y 2. Ajá, excelente. ¿Cuál sería el negativo para que la resta me dé menos 1? El 3. El 3. Exacto. Bueno, pues ya está este. Y aquí lo vamos poniendo pegaditos todos. ¿Verdad? Bueno. Ahora seguimos con el otro, con este de aquí. Vamos a ver.
x cuadrado más 3x más 9. ¿Verdad? No hay factor común, ¿verdad? No hay variable que se repita en los tres, ni coeficientes que compartan algún factor en común. Y es un trinomio de grado 2, ¿verdad? Entonces probemos tanteo. Simple también. X, primer signo más. Segundo signo más por más da más. Entonces tengo que buscar dos números que multiplicados me den 9 y que sumados, porque los signos son iguales, que sumados me den 3. Y los números que multiplicados dan 9 son 9 por 1 y 3 por 3. ¿Verdad? Los signos son iguales, así que sumados me tienen que dar 3. Y estas son las únicas opciones que hay. Ellos multiplicados me van a dar 9, pero sumados me tienen que dar 3. 9 más 1 es 10 y 3 más 3 son 6. Y son las únicas opciones que hay. Entonces este no se puede. ¿Verdad? Entonces cuando no cumplen los dos requisitos, que multiplicados me den el último y que sumados me den el de en medio, ¿verdad? Entonces, pues no se puede. Y cuando no se puede, entonces solo lo copia, así como el primero que hicimos, el primer ejercicio, el que no se podía factorizar, solo lo encierra en paréntesis y se vuelve un factor en sí mismo. ¿Verdad? Bueno. En el tanteo tiene que cumplir los dos requisitos, ¿verdad? Que multiplicados le dé este y que sumados le dé este. Cuando los signos son iguales, tiene que ser sumado el de en medio. Entonces, si los números que multiplicados dan el último, no dan sumados el de en medio, entonces no se puede factorizar. Y solamente se copia, y en este tipo de ejercicios de simplificar fracción algebraica se encierra en paréntesis. Se encierra en paréntesis. Bueno. Ya hicimos los de arriba. Antes de seguir con los de abajo, ¿hay alguna pregunta con los de arriba? Bien. En estos ejercicios también viene siendo como un repaso de factorizaciones, ¿verdad? Porque se ven todos los casos que puedan aparecer ahí. Miren, por ejemplo, este que acabamos de hacer, vimos como ejemplo uno que no se podía factorizar. Bueno, vamos a seguir en la parte de abajo, vamos a inspeccionarlo. ¿Verdad? Si es trinomio y no hay factor común, busca tanteo. Ahora, si es binomio y no hay factor común, busca cubos o cuadrados. ¿Este qué sería? X a la 3 más 8 es un binomio, son 2. Entonces miramos si hay factor común, vemos que no. Tendría que ser cubo. Cubo, ¿verdad? Vamos a ver, X está a la 3, es un cubo. Y vamos a ver si el 8 tiene raíz cúbica exacta. Vamos a ver, miren la Sí, calculadora. 2, ¿verdad? Exacto. Entonces, si es una suma de cubos, entonces X a la 3 más 8, ¿verdad? Suma de cubos, ¿verdad? Entonces voy a poner aquí arribita la fórmula para irme guiando con ella. A la 3 más B a la 3 es igual a A más B, que son las raíces cúbicas de los dos, multiplicado por A al cuadrado menos A por B más B cuadrado. ¿Verdad? Bueno. Entonces, lo que tengo aquí yo es X a la 3 más 8. Esos son los cubos, ¿verdad? Entonces le saco las raíces cúbicas a los dos. Y la raíz cúbica de X al cubo es X y la raíz cúbica de 8 es 2. Estos son su A y su B que tiene que sustituir en la fórmula. Entonces vamos a ponerlo. En el primero es A más B, entonces voy a poner X más 2. Multiplicado por, ahí dice A al cuadrado, entonces este lo elevo al cuadrado. X al cuadrado. Menos, dice la fórmula, hay que poner ese menos. A por B, o sea, tiene que multiplicar estos dos. X por 2 es 2X. Más B al cuadrado, B 2, ¿verdad? Entonces 2 al cuadrado es 4. ¿Verdad? 2 al cuadrado es 4. Ya está factorizado por suma de cubos. ¿Verdad? Algo que les puede servir para ahorrar tiempo.
Porque nosotros siempre que factorizamos por un método, tratamos a ver si lo que queda dentro de los paréntesis se puede seguir factorizando. Entonces, esto es muy importante saberlo. Este trinomio que queda producto de la fórmula de la suma o diferencia de cubos, ese trinomio, si pueden ver, tiene la forma de los de tanteo, ¿verdad? Es un trinomio de grado 2. ¿Verdad? Entonces, es bueno saber lo que ese trinomio no se puede factorizar por tanteo, porque no van a hallar los números que multiplicados den el último y que sumados den el de en medio. Está garantizado que no se va a poder. No sé si se acuerdan de la fórmula del primer parcial, que era a más b al cuadrado, que era a al cuadrado más 2ab más b cuadrado. Este de aquí en medio no tiene ese 2. Esa ausencia de ese 2 garantiza que el número de aquí adentro va a ser más pequeñito que la suma de los factores de este. Así que no se va a poder. Para que no vayamos a perder tiempo intentándolo factorizar. Porque sí tiene la forma de los de tanteo. Es un trinomio de grado 2, está ordenado en forma descendente. Pero es bueno saberlo entonces que está garantizado que no va a poderse factorizar por tanteo. Para que no lo intentemos hacer y perdamos tiempo en eso. Bueno, entonces lo ponemos x más 2 y x al cuadrado menos 2x más 4. Vea, pegado. Y ahora vamos a hacer este otro. X a la 3 menos 27. Miremos si hay factor común, vemos que no. Y si es binomio y no hay factor común, es o cubo, o cuadrado, o ninguno. Entonces miremos a ver. Es diferencia de cubos. También cubo va, pero esta vez diferencia. Muy bien, Julio. Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos acá. No lo mismo, casi lo mismo. Porque la fórmula es con el menos, ¿verdad? Lo voy a poner aquí en otro color, lo voy a poner en verde. Mira, aquí es menos. Ay, ve. Espérense. Poner en verde ahí. Menos. Y la única diferencia es que con la fórmula es que el menos lo trae aquí al principio. Y de ahí todos los signos son positivos, ¿no? Bueno, entonces vamos a factorizarlo. Ahora sería x al cubo menos 27. Bien, entonces vamos a extraer las raíces cúbicas. La de este es x. Y la de este, recuerden que cuando es diferencia de cubos o de cuadrados, este se toma positivo, ¿verdad? O sea, no vamos a decir raíz cúbica es menos 3. No, ¿verdad? Es 3. El menos es de la diferencia, o sea, de la resta. El número es positivo, el 27. Entonces, ya sea para sacarle raíz cuadrada o cúbica, es positivo, ¿verdad? El menos es de la resta. Bueno, entonces, ¿cómo quedaría en la fórmula? X a la 2 más Ujú. 3x más 9. Ajá, muy bien. Entonces, en el primero va a quedar x menos 3 y en el otro va a quedar x al cuadrado más 3 por x, 3x más 9. Y recuerden que este trinomio está garantizado que no puede hacerse por tanteo, aunque tenga la forma de ellos, debido a que los números involucrados no van a satisfacer que multiplicados den el último y que también sumados den el de en medio, porque el de en medio va a ser bien pequeñito, ¿verdad? Bien, bueno, entonces sería x menos 3 y x al cuadrado más 3x más 9. En estas factorizaciones de sumas y diferencias de cubos, recuerden que el procedimiento es copiar la fórmula para irse guiando, ¿verdad? Si usted identifica que es resta o diferencia de cubos, copie la fórmula de la diferencia de cubos y va guiándose con ella. Primero le saca las raíces cúbicas a los dos.
respectivamente, ¿verdad? Y luego sustituyen la fórmula, se va guiando con la fórmula, va poniendo A donde tiene que ir y B donde tiene que ir. Y aquí en este va haciendo lo que la fórmula le dice, eleva al cuadrado al primero. En el segundo multiplica a los dos, x por 3, 3x. Y en el último eleva hasta el cuadrado, que sería 9. Bueno, ahí ya está todo factorizado y pegadito. Entonces vemos a ver qué se puede cancelar, porque como ya todo está pegado, factorizado, todos son factores, ahora sí podemos cancelar. Bueno, entonces, ¿qué se puede cancelar? Vamos a ir viendo este x menos 3. Voy a ver si hay otro ahí abajo. Y vemos que sí. Entonces lo cancelamos. X más 2, miro a ver si hay otro ahí abajo. Y sí, ¿verdad? Cancelamos. Este trinomio que no se pudo factorizar el de arriba es también igual al que está abajo, así que los podemos cancelar. Y lo único que quedó fue este. Todo lo demás se canceló. Entonces ahora presten mucha atención en esta parte, porque a veces hay confusión. Cuando usted canceló todo lo de arriba y le quedó algo ahí abajo, eso que le quedó ahí abajo, ahí tiene que quedar en la respuesta, ahí en la parte de abajo. Bueno, o sea que si se canceló todo arriba, el número que usted va a poner es el 1. Y en la parte de abajo pone lo que quedó ahí abajo. ¿Cuál es la confusión que a veces miro que sucede? Es la siguiente. Bueno, se canceló todo y me quedó esto. Entonces la respuesta es x al cuadrado menos 2x más 4. Pero no, ¿verdad? Tiene que quedar en la respuesta tiene que quedar en donde quedó ahí. En la parte de abajo, ahí donde tiene que quedar. Si todo se cancela arriba, entonces pongamos el número 1. El número 1. Y así, miren, este se tuvo que factorizar todos. A veces se factorizan todos, a veces solo algunos. En este caso se factorizaron, no todos. Este no se factorizó, ¿verdad? Este no había caso de factorización. Solo se copió encerrado en paréntesis. Lo que no se puede factorizar lo copia encerrado en paréntesis. Y lo que se le cancela en la respuesta tiene que quedar en donde quedó ahí cuando canceló. Si quedó abajo, y si quedó arriba, lo pone arriba. Esta sería entonces la respuesta para este ejercicio. Ahora voy a hacer uno de división. Lick, ¿por qué no hace el 3 de la página 95? De la 90. Es de división. No, es del ahorita del mismo, o sea, simplificación y multiplicación. Es que tengo que hacer Siempre el ahorita un 3. ejemplo de división para hacer los ejemplos de los 3 casos. El número 10. Bien, fíjense que tengo este de división nada más. Y si se llega a cancelar todo, quedaría 1 sobre 1. 1 sobre 1 y al final 1. Exacto. Si se Ujú. cancela todo abajo, va a quedar un 1 abajo, pero como en la respuesta el 1 de abajo puede omitirse. Este no sé qué número es. Miren a ver cuál es, si tienen el libro ahí. Aquí es más 2, dice ahí. Sí, aquí es más 2. ¿Cuál sería este ahí en el libro? Entre aquí. Bien, este ejemplo es de división. Ya después entonces hacemos los que ustedes me decían, el 3, el 10, no sé cuál. Este no sé cuál era. ¿Cuál es? Es el ejercicio número 9 de la página 97. Ok, aquí es x, ¿va? No es x cuadrado. X más 2 es ahí. ¿Cuál es? Disculpe, señorita. Es el ejercicio 9 de la página 97. Ajá. Bueno, entonces miren. Pero ahí
Nick, Ajá. pero ahí en la parte de la primera, de la de abajo, Ujú. está 27 el libro, no es 8. Ah, es cierto, sí, es que está copiando el de arriba. Sí, lo demás está bien, miremos a ver si está bien. Sí, es que hoy el libro lo ando en PDF, entonces para no abrirlo, quitar la pantalla de esta, por eso es que no me estoy yendo ahí. Pero bueno, miremos ahí. Es división. Entonces, miren, cuando es división, lo que va a cambiar es que en vez de este entre, usted lo va a sustituir por un por. ¿Y qué va a hacer? Va a copiar esta tal y como está y a esta le va a dar vuelta. Para que quede aquella multiplicación cruzada, que es la división de fracciones, hay que darle vuelta a la otra fracción, pero a la segunda fracción, la primera no. Entonces copia la primera, lo sustituye por un por y le da vuelta a la fracción. Y así nos queda entonces un ejercicio como el que acabamos de hacer, de multiplicación. Pero tenemos que darle vuelta a la segunda fracción. X a la 4 menos 16. Esto lo copiamos tal y como está. Y este le damos vuelta. Este va a pasar arriba. Y este va a pasar abajo. Y lo vamos a continuar en la siguiente parte porque vamos a salir y nos vamos a volver a conectar para hacerlo. Pero de entrada sí va a quedar. De ahí solo tiene que ver qué casos de factorizaciones hay y factorizar y cancelar. Pero la clave es que cuando es división, es la multiplicación de la primera fracción por el recíproco de la segunda fracción. O sea, darle vuelta a la segunda fracción. Lo que está arriba pasa para abajo y lo que está abajo pasa para arriba. Y ya cuando está planteado como multiplicación, ya ahí solo factoriza lo que se pueda y cancele lo que se pueda. ¿Verdad? Bien. En estos segundos que quedan, ¿hay alguna pregunta con esa parte? Bueno, entonces en la siguiente parte la terminamos. O lo resolvemos. Sí, la terminamos.